Les damos la bienvenida a esta mañana de verano de julio y vamos a tener el lujo y la suerte de, yo estoy muy contenta por ello, de charlar con una amiga y con una compañera excepcional, que es Silvia Planas. Silvia Planas Marcés, directora del Museo de Historia de los Judíos de Girona y del Instituto de Estudios Nasnámides. Es un placer desde su trabajo, desde su tesón, desde su pasión y su brillantez como colega, que nos acompañe hoy, Silvia, porque esta conexión que hemos establecido entre dos espacios geográficos alejados geográficamente dentro de la península ibérica, pero con mucho pasado en común, con mucha historia común compartida, de cosas que a día de hoy no podemos ver, pero que están ahí, están vivas, y recuperando esas voces de ese legado patrimonial que sí que podemos experimentar y vivir en ambas ciudades, tanto en Toledo como en Girona, ambas de inigualable belleza y sin discusión, con un pasado judío inigualable en España. Tenemos el placer esta mañana, un ratito, en estos encuentros virtuales que ojalá fueran en persona, Silvia, ojalá, desde la gran sala de oración del Museo Sefardí de Toledo, como pueden ver, con el retrato de Samuel Leví al fondo, y desde el Museo de Historia de los Judíos de Girona, desde ese museo tan fantástico, tan acogedor y tan familiar para mí, aunque he ido menos de lo que me gustaría. En ambos espacios estamos recuperando vidas pasadas, vidas atestiguadas en los archivos, atestiguadas en nuestros fondos, pero que como museos debemos poner en valor, porque realmente el legado de estas familias, de este pasado judío, de estas vicisitudes históricas que pasaron, de estos sentimientos, de estas, sin duda, vivencias que nos evalúan a día de hoy como centros museísticos basados en las familias judías y en estas voces que nos dieron vida a estos espacios arqueológicos, artísticos, desde los cuales nos encontramos. Queremos, como les decía, compartir esta mañana un ratito de nuestro tiempo y ofrecérselo a todos cuando puedan verlo con calma en el canal virtual que nos ha tocado vivir en 2020, a través de nuestro YouTube del Museo Sefardí lo pueden encontrar, y a través del contacto de Silvia pueden sugerir, comentar, preguntar, reflexionar con nosotros, que es de lo que se trata. Y a través de esta virtualidad, pues ofrecer lo que queremos ofrecer, que es una mayor vida histórica de ambos museos. Los dos museos en los que nos encontramos, Silvia desde Girona y yo como responsable, Carmen Álvarez Nogales, desde el Museo Sefardí de Toledo, queremos unirnos más. Y estos encuentros nos sirven para empezar otra vez a unirnos, aunque nuestra colaboración con la doctora y la directora del museo, Silvia Planas, y amiga, es de hace ya tiempo, de hace ya años. Hemos tenido, yo que soy más joven que ella, pero que he aprendido mucho a su lado, precisamente he tenido unas vivencias que no puedo comparar desde el punto de vista personal y profesional con nada, y es gran parte de mi evolución personal y profesional en el Museo Sefardí, como conservadora y ahora como directora, y quería, por supuesto, agradecérselo de corazón que me acompañe esta mañana aquí. Pero podemos hablar de que ambos centros, de que ambos museos, gracias a la amistad que nos une y gracias a que nos gusta lo que hacemos, hemos tenido la oportunidad de vivir momentos en congresos europeos, como el de la Asociación Europea de Museos Judíos, durante tantos años. Uno de los últimos, lo estábamos recordando hace unos minutos, lo celebramos aquí en Toledo, en el 2017. Silvia nos ayudó muchísimo, a Santiago Palomero, al que recuerdo hoy especialmente, como maestro y como predecesor en el cargo, que siempre será el director del Museo Sefardí para mí. Pues eso, tuvimos unas jornadas maravillosas donde gran parte de los museos judíos de Europa pudieron saber y conocer un poco mejor y hacerse más partícipes de este legado sefardí que nos atestigua, ¿no? Y de todo el patrimonio que intentamos conservar y darles a conocer de la mejor forma posible.
Y de eso se trata el encuentro de hoy, de recuperar ese patrimonio de una forma inteligente, de una forma cercana, de una forma divulgativa, porque eso hacemos los museos, basándonos por supuesto en la investigación. Pero Silvia, lo van a ver ahora, es la mejor ponente que puede en este sentido ayudarnos. Y así es, Silvia. Y de eso se trata este último encuentro virtual antes ya del verano de forma oficial. Seguiremos con nuestros encuentros. No sabemos si virtuales o más presenciales. Seguiremos en el futuro ofreciendo ciclos ideados y pensados en torno al público que hoy nos acompañáis, o que lo haréis mañana, cuando queráis, porque hay libertad también de movimiento virtual. Y queremos que nos sigáis acompañando en el proyecto con todo lo que se nos ha venido encima a todos en esta etapa COVID y con todas las medidas que tomamos. Queremos que nos sigáis acompañando en el futuro. Entonces, idearemos ciclos, idearemos temas para recuperar y para tratar y para poder reflexionar en conjunto, que de eso se trata. Los museos judíos de la península ibérica estamos unidos y ambos contamos la misma historia con distintos nombres, pero sin duda compartimos muchísimo legado que tenemos que, por supuesto, desde nuestra responsabilidad, dar a conocer lo mejor posible y estudiarlo lo mejor posible. Y de eso tratamos, de las voces judías de la Girona medieval, del CAL de Girona. Ahora Silvia nos hará una introducción sobre el museo que hoy nos ocupa, Museo Amigo, y museo al que le recomendamos sin duda visitar. Visitar y vivir, las dos cosas, porque no se van a quedar indiferentes, sin duda. Silvia, de verdad que es un placer. Esta presentación es más emocional que otra cosa, porque nuestra amistad sí también lo es. Y te doy las gracias especialmente en que puedas clausurar, cerrar esta primera etapa de los ciclos y sin duda pues nos veremos pronto y seguiremos adelante juntas, sin duda. Le damos la palabra a la doctora Planas. Un abrazo a todos. Buenos días. En primer lugar, yo quiero decir que estoy completamente emocionada y agradecida y que para mí es un honor grande poder dar esa conferencia de clausura de esos encuentros virtuales, de esa magnífica idea que han tenido las compañeras de Toledo. Como ha dicho Carmen, nuestra relación va bastante más allá de la relación profesional y de la relación entre dos museos que contamos una misma historia desde ópticas distintas pero complementarias, pero va también en relación a unos conceptos emocionales y de amistad que son muy fuertes. Cada vez que pienso en Toledo pienso en el querido Santiago, cada vez que pienso en Toledo pienso en Carmen Álvarez, en Alicia, en Sandra y en todo el equipo del magnífico Museo Sefardí de Toledo, la gran envidia del Museo de Historia de los Judíos de Girona es el espacio, el entorno y el trabajo que se está realizando en el Museo Sefardí de Toledo. Es también un poco nuestro espejo y es a partir de ahí de donde pues, quisiera hacer esta presentación, invitar a todas las personas que quieran acercarse a conocer qué hacemos en Girona, por qué hacemos lo que hacemos en Girona y cuál es ese relato de recuperación de voces y vidas judías de la Girona medieval al cual me ha invitado el Museo Sefardí de Toledo a exponer en esta conferencia. Lo primero que quisiera hacer mención, a ver si me permite. Exacto. A lo primero que quiero hacer mención es al nombre propio del museo y a esa efeméride, podríamos llamarlo así, de esos 20 años. La imagen que están viendo en pantalla es la imagen de la primera sala
que se abrió del Museo de Historia de los Judíos de Girona. La sala Silvia, disculpa, no vemos la imagen, tienes que compartirnos la pantalla. Uy, perdonad, a ver. ¿Ahora la veis? Ahora estupendamente. Ahora sí, disculpad, es que ya le dije a Alicia antes y lo dije también ayer a Raquel de Radio Sefarat, que tuvo la amabilidad de entrevistarme acerca de esa conferencia, que soy más del siglo XIII que del XXI, entonces eso es complicado, disculpadme. Bueno, ahora sí vemos la pantalla. Entonces esa imagen corresponde a la primera de las salas que se inauguró, que se abrió justo hace 20 años, el día 4 de julio del año 2000. Inauguramos esta sala que fue el primer espacio de museográfico y museológico del Museo de Historia de los Judíos. Contiene las 29 lápidas con inscripciones hebraicas procedentes del cementerio judío de Montjuïc, y es una recreación precisamente de estos elementos materiales que son los que dan realidad y que dan contenido a esa definición de este espacio como museo. El Museo de Historia de los Judíos es precisamente un museo gracias a esta colección. Esto es una de las cosas que quisiera también puntualizar desde un principio, ¿no? Es el momento de decir que de eso trataron el Congreso Internacional de Museos Judíos que tuvo lugar en Toledo en el año 2017. El tema es que los museos judíos, en concreto el Museo de Historia de los Judíos de Girona, es un museo con pocos elementos materiales. La cultura judía en la península ibérica dejó pocos elementos materiales por dos razones básicas. Una primera razón es la expulsión. 1492, más de 500 años suponen una pérdida grave de elementos materiales, de elementos factibles de ser dispuestos en una exposición museística, museológica, y una segunda razón podría ser que la cultura judía es en general poco dada a grandes representaciones y a grandes estructuras a nivel material. Decir eso hablando de Toledo es como un sacrilegio, lo sé. Tenéis una magnífica sinagoga y es algo envidiable y precioso y estupendo, pero esto podemos desengañarnos ya de entrada. Esto no se halla en la mayoría de espacios del resto de la península ibérica, y esto por supuesto no se halla en Girona, con lo cual nuestras colecciones materiales son poquitas para hablar de la vida judía en la Edad Media, durante estos más de 6 siglos de vida judía en el entorno de la Girona medieval, y lo que sí tenemos es grandes colecciones de documentos, archivos muy bien documentados, muy bien constituidos, y lo que tenemos es, a través de estos documentos y a través de estos elementos epigráficos que vemos en pantalla, pues hemos podido reconstruir de algún modo, recoser de algún modo estas vidas, estas memorias, estos espacios compartidos y estas memorias rescatadas de la comunidad judía de la ciudad de Girona. Es en este sentido en el que yo quisiera pues, poner el acento en la palabra, en el título, en el nombre de este museo, del museo que tengo el honor y el placer de dirigir, Museo de Historia de los Judíos. No es un museo judío al uso, es un museo que cuenta una historia compartida, una historia sin la cual la historia de la propia ciudad de Girona no está completa. Girona no sería la misma sin esta historia judía de más de 600 años, de presencia judía de más de 600 años, que se intenta reflejar, que es lo que pretende reflejar, que es el objetivo al que pretende llegar el discurso y el recorrido museístico del Museo de Historia de los Judíos. Es importante el nombre, lo veremos también dentro de unas cuantas imágenes. El nombre es el elemento fundamental para la memoria. Entonces,
Aquí vemos la primera sala, la sala de recepción, de entrada al espacio de lo que es el Museo de Historia de los Judíos. Es la sala que hace referencia al origen y a la trayectoria general, histórica y sociológica y cultural y cultural de esa comunidad que llegó a tener prácticamente 800 almas, que es documentada como presencial en la ciudad de Girona a finales del siglo IX por primera vez y que termina su existencia como comunidad judía, no como conversa, pero sí como comunidad judía, pues debido al edicto de expulsión, concretamente el día 2 de agosto de 1492, y en esta primera visión del museo, pues lo que quisiera contaros es qué es el Museo de Historia de los Judíos, por qué existe el Museo de Historia de los Judíos en Girona y cómo se fragua este Museo de Historia de los Judíos en nuestra ciudad. La ciudad de Girona, como he dicho hace un momento, pues recibe una primera comunidad judía, tiene documentada una primera comunidad, una pequeña estructura comunitaria judía ya a finales del siglo IX, y la historia de esta comunidad judía va en paralelo a la trayectoria histórica de lo que es la Girona medieval. Alcanza, por lo tanto, su máximo esplendor en el siglo XIII, a final del siglo XIII y a inicios del siglo XIV. La fecha de debacle es 1348, con la epidemia de peste negra y la persecución y el ataque y la marginación y el debacle de las relaciones entre comunidad judía y la comunidad cristiana. Lo que pretende el museo es relatar una historia que forma parte, por lo tanto, de la génesis de la ciudad. Pretende construir y cultivar un sentimiento de identidad compartida, esa identidad que crea una identidad colectiva y que se basa en el concepto de diversidad. Eso es muy importante. La historia no es única en un único sentido y en una línea fundamental, recta y universal. La historia es diversa, es plural, hay múltiples historias, hay diversidad de modos de contarlas y de vivirlas, y el Museo de Historia de los Judíos cuenta una de estas historias de la ciudad, la historia de la Girona judía. Esto es importante, y lo que es también importante a mi entender es que el museo pretende hablar de la gente a la gente, contarles historias y rescatar estas memorias. ¿Por qué se hace este museo en la ciudad de Girona? Pues la razón es que a mediados de los años 80 del siglo XX se produce lo que es la recuperación del casco antiguo de la ciudad de Girona, que estaba en un estado bastante lamentable. El primer ayuntamiento democrático procede a la recuperación de este casco antiguo y se encuentra con que buena parte de este casco antiguo está constituido por lo que era el antiguo barrio judío, que en las ciudades catalanas, en Girona, se llamaba Call. Call es la palabra que define la estructura física donde se ubican las comunidades judías en la Cataluña medieval. La palabra no tiene ningún misterio, no procede del concepto hebreo cajal, que vendría a significar comunidad, sino que procede del concepto latín callis, calle, que en español da calle y que significa simplemente una calle, un espacio físico en el cual se establece la comunidad judía de las ciudades de los entornos catalanes. Digo, pues a finales del siglo, a finales de la década de los 80, el ayuntamiento de la ciudad de Girona se da cuenta de la existencia de ese potencial magnífico que es la estructura de este barrio, de este antiguo barrio judío, y empieza a hacer algo que creo que es fundamental y que da razón de ser a lo que actualmente pretende llegar a ser el museo, a lo que también ha hecho referencia Carmen, y procede a una primera documentación, a un primer estudio, con lo cual, antes de crearse un museo
que refleje toda esa historia de la comunidad judía de Girona y por antonomasia de las comunidades judías del entorno y de la zona de Cataluña y del Mediterráneo, pues antes que hacer eso, procede a un estudio en profundidad de lo que es la documentación, de lo que es la arqueología, de lo que es la historiografía, de lo que es la toponimia, de lo que es la iconografía medieval que nos permite, a partir de todos esos elementos, nos permite reconstruir, recoser estas historias de vida, porque no son más que historias de vida o son tanto como historias de vida, porque no hay que olvidar que detrás de los museos, detrás de los objetos, detrás de las vitrinas, hay sujetos, hay personas con nombres, con vidas, con familias, con trayectorias, y son esas personas las que constituyen la historia de las comunidades judías y no judías, y son esas personas las que constituyen las historias de las ciudades, y con lo cual ahí está el por qué y el con qué, a partir de qué se constituye el Museo de Historia de los Judíos. He dicho al principio que tenemos pocos elementos materiales, pero tenemos muchísima documentación escrita en latín, en catalán o en hebreo. Tenemos aquí algunos ejemplos. Un testamento de una mujer judía llamada Esterina, redactado en 1437 en latín, y un testamento de una mujer judía llamada Baladre, redactado en hebreo en 1325. Los dos se conservan en los archivos de protocolos notariales de la ciudad de Girona. Tenemos también algunos elementos de iconografía. Aquí una página ilustrada de la magnífica, preciosa Agadá de Sarajevo, realizada en algún punto de la zona de Cataluña en el siglo XIV. Ahí tenemos un fragmento del magnífico tapiz de la creación que se ha conservado precisamente en la Catedral de Girona y que muestra a unos iudei, a unos personajes caracterizados como judíos en el siglo XII, y ahí tenemos el espacio de excavaciones en el cual se encontró pues, una zona de hábitat judío que ocupó desde los siglos XII hasta la expulsión, hasta 1492, pues distintas familias judías vivieron en esta zona, y a finales del siglo XV, 1435 a 1492, esta zona estuvo ocupada por los espacios de la carnicería judaica, por los espacios donde se realizaba el ritual de Shehita y donde se abastecía de carne kasher a las familias judías de la comunidad de Girona. Y ahí tenemos pues una de las lápidas, una de las más emotivas, una lápida dedicada a un niño, Yelet, lo veis aquí perfectamente visible, un joven de Delicias llamado Yusef. Lo de joven de Delicias lo dice el epitafio, es una lápida fechada por los epigrafistas, por Jordi Casanovas, desaparecido drásticamente y tristemente el mes de marzo pasado, fechada, digo, a mediados del siglo XIV. ¿Cómo sabemos todo eso que acabo de contar? ¿Cómo podemos dar base a todo eso que acabo de contar? Gracias a la unión de arqueología, epigrafía, estudios iconográficos y documentación, estudios documentales en los archivos y, por supuesto, a la historiografía, al trabajo historiográfico, a la interpretación de todos esos elementos. Es a partir de aquí y a partir del trabajo que se realiza en el Instituto de Estudios Nachmanides que se procede a realizar el trazo de la historia de la comunidad judía de Girona, que después se contará en el Museo de Historia de los Judíos. En esta imagen lo que vemos es, en esta primera sala que representa la evolución del Call, del barrio judío. No sé si podéis observar, a lo lejos ahí se ven los mapas de lo que era el perímetro de la ciudad de Girona y cómo va creciendo el perímetro marcado en azul del barrio judío de la ciudad.
El primer documento que nos habla de Call es del año 1160. En el año 1160 ya tenemos mencionado el Call judaico, el Call de vida judía de la ciudad de Girona. El último documento que habla de Call es de 1492 y es el documento notarial conservado en el archivo de protocolos notariales que contiene el relato de la venta de los espacios comunitarios sitos en el Call, en el barrio judío de la ciudad de Girona, por parte de los dignatarios de la Aljama debido a la expulsión, debido a que tienen que marcharse de la ciudad, con lo cual lo que hacen es vender las propiedades materiales, las propiedades físicas, los elementos, las estructuras que no pueden llevarse. Y estos documentos se han conservado en los archivos. Gracias a eso sabemos cuál ha sido la trayectoria física de ese espacio físico, repito, de ese espacio urbano. Pero lo que es interesante es saber quién vivía en ese espacio, quiénes fueron las personas que transitaron por sus calles, que nacieron, que murieron, que amaron, que sufrieron, que trabajaron, que vivieron, que disfrutaron, que celebraron sus festividades, que realizaron sus rituales de ciclo vital o de ritual religioso en esta estructura física que era el Call de Girona. De esas personas tenemos documentados, a través también de los documentos de los archivos, pues sus nombres. Y un primer nombre muy significativo a mi entender, básicamente porque se trata de una línea a seguir para tratar la historia de género, que es algo que nos preocupa muchísimo en el museo y que cada vez se va y se tiene que ir implementando más, es este documento de una mujer judía realizado en nombre de una mujer judía llamada Raquel. Es un documento escrito en latín, supongo que lo podéis ver, al menos percibir, porque la imagen es un poquito pequeña. Es un documento fechado en el año 1047 que nos cuenta que ego in Dei nomini ego Rachel hebrea gerundae vendo a ti, te vendo a ti, Elías, una pieza de tierra, un pedazo de tierra en la que conreo, en la que cultivo vid. Esta venta se produce en el año 1047 y lo más bonito, lo más fascinante, lo más significativo de ese documento es que Rachel firma en hebreo, y aquí las vemos, una Resh, una Hei y una Lamed, firma en hebreo en el año 1047 este documento de venta. Yo me pregunto cuántas mujeres cristianas, de cuántas mujeres cristianas se ha conservado su firma en estos tiempos remotos, de muy pocas, exceptuando, por supuesto, a las condesas, abadesas, reinas y altas dignatarias. Rachel es una mujer normal, es una mujer prácticamente anónima, que no queda anónima para la historia precisamente porque es capaz de dejar escrito su nombre, Rachel hebrea, en hebreo, en el documento de venta. Es fascinante, a mi entender. Estamos en el año 1047 y junto con Rachel también hayamos mencionados a Doucerela, otra mujer hebrea que vende propiedades en el barrio judío de Girona, y a Mordejai, que también se dedica a la compraventa de distintas propiedades en el barrio judío, en el Call de Girona. Estos son los orígenes, esos primeros nombres, esas primeras personas que son el pósito de una comunidad que alcanzará su esplendor en el siglo XIII y en el siglo XIV hasta 1348. Para hablar de esa comunidad distinguida, hemos pensado en el Museo de Historia de los Judíos que es bueno hacer referencia a una gran familia, la familia de los Rabaya, Astruk, Mosé y Yosef Rabaya, que en el siglo XIII, en los años 60 del siglo XIII, llegaron a ser tesoreros, ministros y funcionarios reales. Mosé Rabaya era un personaje con tanto calibre y tanta importancia
que firmaba en nombre del rey las cartas de población de ciudades, de localidades como por ejemplo la ciudad costanera de Palamós. Palamós conserva todavía en sus archivos la carta de población firmada en nombre del rey por Mosè Raballa, judío de Girona, y la firma en hebreo, por supuesto. Con lo cual, la familia de los Raballa, Josep Raballa, el padre, fue tesorero del rey Jaume I. Fueron personajes importantísimos, personajes con gran trascendencia social, política, económica, dentro de la Girona y dentro de todo el entorno del Principado de Cataluña del siglo XIII, con lo cual son el ejemplo de lo que es la magnificencia de la sociedad judía del siglo XIII. Tenemos documentada también cuál podría haber sido, cuál fue su casa, el entorno en el cual vivieron. Actualmente ha sido muy transformada, pero gracias a la arqueología y a la documentación sabemos cuál era la casa de la familia de los Raballa, muy cerquita, por cierto, del lugar que ocupa actualmente el Museo de Historia de los Judíos. En cuanto a los objetos que mostramos en estas vitrinas, voy a destacar estos dos, estos pendientes preciosos, pendientes de plata maravillosos, y este pequeñísimo y humilde dedal, también de bronce, encontrado en unas excavaciones recientes en la zona del Call, del antiguo barrio judío de Girona. Podían haber pertenecido, por supuesto no iban acompañados de documentos, pero podían haber pertenecido a Regina, a Mairona, a Astruga, a cualquiera de esas mujeres judías que hayamos documentadas en los archivos de la ciudad. Regina era una chica joven que contrae matrimonio en 1325 y que en los documentos notariales describe cuál es su ajuar. En la descripción de este ajuar se halla la descripción de unos pendientes de plata. Para Mairona, en cambio, tenemos su testamento, y en este testamento, realizado en 1435, ella describe unos dedales, unas agujas y unos elementos de costura que transmite en herencia a su nieta, que es Eleonor y que es conversa en ese momento. Con lo cual, estos objetos podían haber sido utilizados por Regina, por Mairona, por Astruga, por otras mujeres judías. Si non è vero, è ben trovato, la asociación me parece bastante lícita, es un poco la idea para que veáis cuál es el objetivo del museo para utilizar los relatos de vida en el momento de ir contando cuál es esta historia de la comunidad judía de Girona. Estamos ahora en otra de las salas, la sala que relata, y lo vemos a través de esta gran reproducción procedente de una miniatura de la Agadá de Barcelona, que muestra una mesa de Seder, de Pascua, y en esta sala lo que se relata es el ciclo de vida, el ritual y el culto en la comunidad judía de la Girona medieval. Y en esta sala el elemento rey de toda la colección es este documento redactado en hebreo que veis en la fotografía que estoy señalando. Se trata de la ketubá, de una ketubá, de un contrato matrimonial fechado en el año 1375, por supuesto la fecha está según el cómputo y el calendario judaico, es la transcripción al calendario cristiano es 1375, es la ketubá que cuenta, que relata la unión matrimonial entre Astruga, una chica de 15 años, y David, un chico de 17 años. Ambos son de la comunidad judía de Castelló de Ampurias, una pequeña población cercana a Girona, y la ketubá se encontró y se puede leer prácticamente intacta. Hay muy pocos espacios
que no puedan leerse, se encontró formando parte de lo que Mauro Perani ha venido a llamar la Genizá de Girona, un fondo de documentos hebreos extenso, interesante, de más de 1000 fragmentos de documentos hebreos que se ha conservado precisamente como elementos de forro y como elementos de cubiertas de los documentos, de los libros, de los archivos notariales de la ciudad de Girona. La Ketubá nos sirve de ejemplo para relatar, para contar las particularidades y lo que significaba la existencia propia de la Ketubá para el matrimonio judío y básicamente para las mujeres judías. El derecho al retorno de dote en caso de divorcio, el derecho al retorno de dote en caso de viudedad, el derecho a ser tratada según la ley de Israel, a ser alimentada, a ser mantenida, a ser cuidada por el marido según la ley de Israel, el derecho fundamental de la mujer casada judía se encuentra escrito y descrito en la Ketubá, y el matrimonio es el punto fundamental del ciclo vital de cualquier persona judía. Ningún hombre sin esposa, ninguna mujer sin esposo, ninguno de los dos sin Dios. Lo dice el Talmud, lo repite la ley judía y lo repite también el ritual y la costumbre de las comunidades judías de nuestras tierras. En esta sala, pues, por lo tanto, hacemos referencia a todos esos elementos de ciclo vital, de ritual, de culto, siempre referenciados, siempre que podemos, y podemos casi siempre, referenciados a las historias de vida que nos encontramos en los documentos de nuestra ciudad. Otra de las salas bonitas, preciosas que tenemos en el museo es la sala de recreación del espacio sinagogal, con la exposición de esta piedra fantástica. Se encuentran pocas piedras de invocación y de dignificación del espacio de sinagoga en toda la península ibérica. Hay otra importantísima y preciosa en Lucena, otra muy pequeñita en la ciudad de Olot, muy cercana a Girona y procedente de Béziers, de la zona de Provenza, del sur de Francia. Esta en concreto se halló formando parte de una construcción alejada de lo que es el barrio judío y se descubrió a finales del siglo XIX. Esa piedra también nos cuenta, a través de esta historia de que se encontró en este lugar en una construcción de finales del siglo XIX, pues nos cuenta cuál ha sido la trayectoria de las piedras, de las lápidas con inscripciones hebreas a partir de la expulsión, a partir de 1492, cuando ya no hay comunidad judía oficial y oficiosa en la ciudad de Girona. Esas piedras se reutilizan para la construcción de distintos edificios, de distintas estructuras en la ciudad, y se van encontrando, todavía se encuentran piedras con inscripciones o bien sinagogales o bien funerarias en distintos puntos de la ciudad. Esa piedra, esa lápida sinagogal contiene un salmo bíblico de invocación a la entrada al templo, a la oración, a la sinagoga, y es una piedra fundamental, un elemento fundamental muy interesante que parece ser que pudiera haber sido ubicada al lado del Arón Kodesh, del armario en el que se guardaba, se custodiaba la Torá, en la sinagoga mayor, en la gran sinagoga de la ciudad de Girona. ¿Cuántas sinagogas se han documentado en la ciudad de Girona? ¿Y qué es lo que contamos en este espacio del museo? Pues se han documentado 3 sinagogas sucesivas, una primera de la cual tenemos cada vez más dudas, porque hay un solo documento que nos habla de ella, un documento de finales del siglo IX, que hace referencia simplemente al espacio de la sinagoga de los judíos. No sabemos si se refiere a un espacio de contexto comunitario o realmente a un espacio físico. No hay ningún resto arqueológico, no hay ningún otro documento que hable de esta pretendida o supuesta sinagoga. Una segunda gran sinagoga a la que probablemente perteneció
tanto esta piedra lápida de invocación como esta recreación de arco principal de entrada que veis aquí, que fue la gran sinagoga de la ciudad, probablemente abierta a principios del siglo XIII y que estuvo activa hasta inicios del siglo XIV, cuando a raíz de la disputa de Tortosa en 1414 se ordena el cierre de aquellas sinagogas que tengan unas dimensiones superiores a las que marca las leyes de marginación y de restricción surgidas precisamente de la disputa de Tortosa en 1415, y pues sería esta la segunda gran sinagoga. Quizá fue la sinagoga en la que actuó el gran rabino de Girona, el gran rabino de la comunidad judía medieval europea, una de las grandes figuras del judaísmo medieval, Moshe ben Nachman, Nachmanides, Ramban, o su nombre en catalán catalán, Bonastruc Saporta, latino, Bonastruc Saporta. Hago referencia en esta imagen a las escuelas de mujeres y al testamento de Baladre, porque me parece muy interesante este testamento. Hemos visto la imagen en la imagen anterior, en la diapositiva anterior. Es un testamento escrito en hebreo que es transcrito y publicado y editado por Idán Pérez, actualmente doctor en filología semítica y actualmente funcionario de la Biblioteca Nacional de Israel, que hace referencia a los bienes que deja esa mujer judía, Baladre, el testamento 325, y ella deja escrito en sus últimas voluntades, redactadas, como digo, en hebreo, que deja a sus herederas y a sus herederos unos bancos situados en la escuela de mujeres de la sinagoga de la ciudad de Girona. Muy probablemente esta escuela de mujeres era un espacio, el espacio dentro de la sinagoga destinado exclusivamente a las mujeres. Como sabéis, tal como pasa, por ejemplo, en la sinagoga del Tránsito, está el espacio de las mujeres perfectamente diferenciado de lo que es el espacio de oración y de estudio de los hombres dentro de las sinagogas. Pero ¿por qué hablo de las escuelas de mujeres? Porque parece ser que en algún momento de finales del siglo XIII e inicios del siglo XIV podría ser que hubieran existido algún tipo de oratorios y de espacios de oración y de estudio, sinagogas, escuelas, porque así se llamaban, escolas, así nos aparecen en los documentos, dedicados y destinados exclusivamente a las mujeres de la comunidad judía. No estoy hablando de una construcción aparte, estoy hablando de un espacio exclusivo para las mujeres, eso seguro que existía, pero que tenía un propio funcionamiento, un propio ritmo propio, diferenciado posiblemente de lo que era la sinagoga de los hombres. Esto es teoría, esto es elucubración. A partir de la testificación que nos puedan dar las investigaciones documentales, podremos decir dentro de un tiempo si estamos en el camino cierto o no. Pero tenemos documentos, tenemos nombres, tenemos mujeres, tenemos historias para contar y para relacionar con este tema. Otro de los grandes espacios interesantes del Museo de Historia de los Judíos es precisamente el que os he mostrado al principio. Este espacio que recrea de algún modo y que recoge las lápidas, que recrea el cementerio judío de Montjuïc, que recoge las lápidas procedentes del cementerio judío de Montjuïc. Aquí he puesto dos imágenes, una imagen de lo que es actualmente una de estas salas destinadas al Museo de Historia, al cementerio judío de la ciudad de Girona, con todas las lápidas y sus transcripciones correspondientes, y una imagen preciosa, fechada probablemente, porque no está datada, pero fechada según los expertos,
entre 1910 y 1920, que es el momento en que las piedras procedentes del cementerio de la comunidad judía de Girona, de este Montjuïc, monte judaico, montaña judía, son transportadas a lo que será el Museo Arqueológico Provincial, en el claustro de la iglesia del monasterio de San Pedro de Galligans. Esta fotografía en blanco y negro, realizada por Valentí Farnoli, uno de los grandes fotógrafos de Girona, de los fotógrafos iniciales de la ciudad de Girona, es una fotografía muy evocadora, a mi entender, que nos ha permitido ver cuál ha sido la trayectoria de estas piedras y nos ha permitido realizar un estudio en profundidad acerca de estas piedras y de los nombres que están inscritos en ellos. Según la cita que os he puesto en pantalla de Jacques Derrida, el nombre es el único objeto de memoria. Es a través de estos nombres, del nombre de Estelina, esposa de Bonastruc Joseph, o de Joseph, el dulce niño de delicias, o de Mairona, esposa de Astruc Aninay, que podemos reconstruir de algún modo las vidas y las voces de estas personas que un día habitaron estas calles, esta ciudad judía de Girona. Estelina, Joseph, Mairona y todas y todos los demás cuyos nombres están escritos en estas piedras, en estas lápidas, han sido encontradas y encontrados también en los documentos de los archivos de la ciudad. A través de esta investigación documental, junto con esta investigación epigráfica y arqueológica, hemos podido coser, repito, esas historias, esas trayectorias de vida que dan sentido a nuestro trabajo diario. Pasamos ahora a otro ámbito del museo. Es la segunda planta, donde nos dedicamos a hablar de aquello inmaterial pero fundamental. Como ya he dicho un par de veces, quedan muy pocos restos de la cultura material de la comunidad judía de Girona, pero nos quedan muchos restos de esta cultura inmaterial, de esta ingente actividad cultural y científica, de estos cabalistas como Asriel, Ezra, Yonah ben Abraham o Mesulam de Piera, poeta, de ese astrónomo, de esos astrónomos, de esos médicos, de esas personalidades del mundo científico importantísimas como David Bonet Bonjorn de Barry, que configuró para el año 1365 unas tablas astronómicas por encargo del rey Pedro el Ceremonioso, que se conservan en una copia en la Biblioteca Nacional de Cataluña, y como el gran talmudista, filósofo, poeta, médico, exégeta y gran sabio de la Girona judía, Moshe ben Nachman Ramban Bonastruc Saporta Nachmanides, el magíster, el maestro de Girona. Aquí tenemos la reproducción de su sello y aquí tenemos una imagen de la última página de su libro Torat Ha-Adam, la ley del hombre, publicado en el año 1595, por supuesto escrito en el siglo XIII, publicado, impreso en Venecia en el año 1595, del cual el museo dispone de un ejemplar, uno de los 7 pocos ejemplares que existen en el mundo. Acerca del sello de Moshe ben Nachman, es interesante hacer hincapié un minutito en esta figura y en lo que dice el sello. El sello de Moshe ben Nachman dice Moshe Barbi Nachman Gerondi Hazak. Moshe, el hijo del rabino Nachman, el gerundense, ten coraje. Hazak, ten coraje. Este sello se encontró en unas excavaciones en la ciudad de San Juan de Acre, en Aco, en los años 70 del siglo XX. Por supuesto, hay distintas versiones y distintas
elucubraciones sobre la veracidad, sobre la realidad de este sello, de si puede ser una cosa fabricada, inventada por una voluntad política del Estado de Israel en ese momento. Hay también una prueba de carbono 14 que dictamina que realmente es una pieza realizada con bronce y probablemente del siglo XIII. Hay distintas opiniones. Lo que está claro es que hace referencia a la gran figura que representa la Girona judía. Gracias a Moshe Ben Nachman, gracias a los cabalistas, gracias a los talmudistas, gracias a la ingente cultura que se desarrolla en la Girona judía del siglo XIII, la ciudad es conocida nacional e internacionalmente como ciudad madre de Israel. Moshe Ben Nachman participa en 1263 en la disputa de Barcelona, la llamada disputa de Barcelona, al final de la cual parece ser que es derrotado, entre comillas, por los postulados de Raimon de Peñafort, Saint Raimundo de Peñafort. La disputa ha sido convocada por el propio rey, Jaume I, amigo personal de Moshe Ben Nachman, y por el confesor de este rey, Pablo Cristiani, un judío converso, que parece ser que incita a Moshe Ben Nachman a acudir a Barcelona a discutir sobre la veracidad de que el Mesías es Cristo y de que el propio Talmud ya dictamina, ya profetiza acerca de esa venida del Mesías, ya habla de esa venida del Mesías en la figura de Cristo. Por supuesto, se trata de una disputa más dentro de lo que es el término y el concepto de disputas entre judíos y cristianos, muy común en la Edad Media, pero por supuesto también hay que hacer una gran diferenciación entre esta disputa en 1263 y lo que será la disputa de Tortosa en 1414. ¿Por qué digo todo esto? Porque mientras que en 1414 las cosas han cambiado muchísimo y se han agriado y han sido muy perjudiciales ya para la comunidad judía, en 1263, recordémoslo, estamos en un momento de esplendor de esa comunidad judía, es el momento en que los rabái actúan como tesoreros, como ministros, como representantes reales, es el momento en que Moshe Ben Nachman es amigo del propio rey Jaume I, es el momento de esplendor de esas comunidades judías hispano-medievales y básicamente en la zona de Cataluña y en la zona de Girona es el gran momento, es el siglo de oro de la comunidad judía de Girona. Y digo todo eso porque es absolutamente imposible, según mi entender y según el entender de muchos expertos, que Moshe Ben Nachman fuera expulsado a raíz de la disputa de Barcelona. Moshe Ben Nachman se va a Israel y escribe cartas desde Israel a su hijo que sigue en Girona, diciéndole que añora su sagrada comunidad, su santa comunidad de Girona, y que se ha ido para cumplir con el mitzvah, con el precepto de morir, si se puede, en la tierra madre, en la tierra de Eretz Israel. Esa es la versión que se da en el museo. Por supuesto, las versiones históricas e historiográficas pueden variar y tienen que variar con el tiempo, porque la historia es una ciencia que evoluciona constantemente, pero hasta el momento todas las pruebas nos remiten a esta versión. Esto es otro ejemplo de cómo a través de una personalidad, como a través de la vida de una persona, relatamos la historia de la comunidad judía, alargando un poquito demasiado, pido disculpas. En esta sala, en la sala de la luz, porque es la sala de la luz, en verano hace un calor sofocante también hay que decirlo, en esta sala lo que hacemos es reconstruir, reproducir a gran tamaño y con una retrospección iluminada el llamado Atlas Catalán de 1373. Es uno de los primeros mapamundis conocidos, se realiza por encargo del rey y lo realizan dos judíos de Palma de Mallorca, Jafudá y Abraham Crescas, padre e hijo, maestros en mapamundis, nos dice el documento, también conservado en la Biblioteca Nacional de Cataluña,
Y el encargo del rey es realizar un mapa del mundo conocido porque quiero ofrecerlo como regalo al delfín de Francia con motivo de su matrimonio. Es por esta razón que el Atlas de Crescas, que el Atlas catalán, se conserva actualmente en la Bibliothèque Nationale de France en París. Este atlas es fabuloso. Es una pieza fantástica para entender cuál era la concepción del mundo conocido en 1343. Y hay algo muy significativo que lo convierte en una pieza judía, al entender del gran experto Jaume Riera, que es quien estudió con detalle este atlas. Y es esta franja, esta lengua pintada en rojo que representa el Mar Rojo, precisamente. Mientras que tenemos representada a la reina de Saba, a los 3 reyes magos por una zona de por aquí y a distintos elementos y distintas estructuras muy relacionados con la geografía y con la historia de los países de ámbito cristiano, Jafudá y Abraham Crescas no dejan de marcar su judaidad con esa lengua roja central que marca el éxodo, que marca la travesía del Mar Rojo, que marca un momento histórico fundamental para la historia del pueblo judío. Es una anécdota, es un detalle, pero es algo interesante y a tener en cuenta. Toda esa producción intelectual y cultural y científica judía, representada también en el Maimónides de Copenhague, en el More Nebuchim que se conserva en Copenhague, o en este astrolabio conservado en Chicago con inscripciones hebreas en todos los bordes, o en este manuscrito iluminado conservado en la Bodleian Library de Oxford, que representa los símbolos del zodíaco relacionados con las partes del cuerpo humano. En todos esos elementos se transfiere, se traspúa la ciencia judía, la ciencia creada por esas comunidades judías ingentes, importantísimas desde el punto de vista intelectual y científico en la Cataluña y en la Girona medieval. Una mención muy rápida al libro de amor de mujeres, Sefer Hanashrim, cuyo el único documento, la única copia original se conservada, se halla en la Biblioteca Laurentiana de Florencia. Ha sido traducido al español por Carmen Caballero de la Universidad de Granada. Parece ser que podría haber sido compilado en una zona cercana a Girona, quizá entre Girona y Perpiñán, en el siglo XIII, y es un manual de cura y atención al cuerpo de las mujeres, al cuerpo de las mujeres en el momento de gestación, en el momento de embarazo, en el momento del parto, pero también en otros momentos del ciclo vital femenino. Pasamos ya a hablar de los tiempos difíciles, todo ese esplendor, entre comillas. Siempre hablamos de esplendor, entre comillas. No hay que olvidar que la comunidad judía ha sido siempre una comunidad subyugada a la comunidad cristiana, ha sido siempre la comunidad minoritaria, la comunidad dominada por una comunidad mayoritaria que es la cristiana, una comunidad sin derechos, con privilegios reales, pero sin derechos, porque no son ciudadanos de derecho, nunca llegan a ser ciudadanos de derecho, con lo cual hay que hablar siempre de una coexistencia o de una conveniencia, y yo creo que en ningún momento se puede hablar de una convivencia fáctica, pero sí que hay un momento, siglos XII, XIII y primera mitad del XIV, en que esta coexistencia o esta conveniencia por parte de cristianos a quienes convienen estos judíos que conviven, coexisten con ellos, pues es un momento de relativa tranquilidad a partir de mediados del siglo XIV, con la peste negra en 1348 y con los grandes ataques que se producen en todos los barrios judíos, en todas las comunidades judías de la península. En 1391 se produce ya el declive y el proceso de marginación, depresión y de paulatina desaparición de
debido a estas relaciones adversas. En estos momentos el museo muestra también, en estas salas, muestra precisamente las dos opciones que tuvieron las personas judías de Girona entre 1391 y 1492. En 1391 el grito de los atacantes al CAI, al barrio judío de la ciudad de Girona, era «Baptisme o mort, fácense cristians los jueus o muiran, háganse cristianos los judíos o mueran, bautismo o muerte, 1391». Aquí vemos una representación del siglo XIV conservada en un retablo de la Catedral de Manresa. Vemos a un judío y a una judía recibiendo el bautismo para evitar la muerte. En 1492, 100 años después, la cuestión es similar a la de 1391, quizá no tan drástica físicamente, pero sí muy drástica espiritualmente. La cuestión es bautismo o expulsión. Del mismo modo que en 1391 muchas personas se convierten, en 1492 muchas personas también se convierten y se quedan en la ciudad de Girona. Y ahí está la sala que dedicamos precisamente a esa sociedad conversa, con todo un cómputo de nombres sacados de los archivos, nombres judíos que pasan a ser nombres cristianos debido al proceso de conversión, debido al bautismo. Aquí en ese panel tenemos escritos 503 nombres de personas judías de Girona que entre 1391 y 1492 optaron por la conversión, por el bautismo y por la posibilidad de quedarse en la que era su ciudad, en la ciudad en la que habían vivido y existido sus ancestros, en la ciudad en la cual se había formado su esencia vital. Pero ¿qué pasa con toda esa sociedad conversa? ¿Qué pasa con los que se quedaron, que caen bajo la sombra constante de sospecha del Santo Tribunal contra la herética pravidad, el Tribunal de la Inquisición? Aquí os he puesto pues, un ejemplar de un documento con contenido de procesos inquisitoriales guardado en el Archivo de Protocolos Notariales de Girona y una última adquisición, entre comillas, porque es un depósito, un préstamo en depósito permanente del Museo Arqueológico de la ciudad, del escudo de la Inquisición en la Casa de la Inquisición de la ciudad de Girona. No se ve la fecha está en la parte baja y la fecha corresponde a 1789. En 1789 sigue activa una casa de Inquisición en la ciudad de Girona. Lo sabemos bien, por supuesto, por la historia de la Inquisición, pero lo sabemos bien también por la piedra, por la epigrafía, por la arqueología y por la documentación. Como historia de vida, hacer solo una referencia a Joana Liviana, una joven gerundense conversa que es presa por la Inquisición en 1491 y que delante del Tribunal Inquisitorial, probablemente después de haber sido sometida a tortura, confiesa haber realizado un seguido de prácticas que los inquisidores consideran judaicas. Por ejemplo, bañarse después de tener la menstruación, por ejemplo, no comer carne de cerdo, por ejemplo, encender velas el viernes por la tarde al oscurecer, por ejemplo, celebrar el ayuno de septiembre de Yom Kippur o, por ejemplo, no trabajar en sábado, en Shabbat, para consagrar el día a la oración, al reposo y a la contemplación. Joana Liviana se escapa de la hoguera precisamente porque acusa a su madre directamente delante de las acusaciones formuladas por los dominicos inquisidores. Ella replica en todo momento: esto lo hacía porque me lo mandaba mi madre. Con lo cual los inquisidores condenan a la madre a la hoguera, pero se encuentran con la sorpresa que en cuanto llegan a Girona y dictan acta de persecución y de apresión de la madre de Joana Liviana, esa mujer lleva muerta y enterrada
más de 3 años, con lo cual Joana Liviana se libra de la muerte, es encarcelada perpetuamente, todos sus bienes le son confiscados, pero se libra de la muerte gracias a la memoria dulce de la madre, a la memoria de esa madre que le va repitiendo y que le va transmitiendo todo ese ritual y toda esa cultura que no se olvida, seguro que no se olvida, con un poco de agua procedente de una pica baptismal cristiana. Y ya por último, para no terminar con Inquisición, porque no me son simpáticos los inquisidores, lo siento, no me son nada simpáticos, para terminar con algo un poquito más agradable, pues os pongo unas imágenes del último espacio museizado en el Museo de Historia de los Judíos, que es el espacio del mikvé, del baño ritual. Por supuesto, no estamos delante de un mikvé al uso, estamos delante de los restos de lo que fue el último mikvé de la comunidad judía de Girona, un baño ritual utilizado, lo sabemos por los documentos, entre 1435 y 1492. Este espacio fue redescubierto y documentado en 2014 a través de documentos que hacían referencia a aquellos complejos sinagogales que, con motivo de la expulsión de 1492, la comunidad judía, os he mencionado ese tema anteriormente, la comunidad judía se ve obligada a vender, y como se ven obligados a venderlos, se van al notario, y el notario escribe las afrontaciones y escribe el contenido de esta venta. Y uno de los contenidos de esta venta es la Domum Balneorum Judearum Gerundae, la casa de los baños de las judías de Girona. Un ritual básicamente femenino, un espacio de ritual básicamente femenino, y es a partir de este entorno donde, a través de lo que os he marcado aquí, a través de este fluir de agua, purificamos la memoria, rescatamos las memorias y escribimos estas historias. Y hasta aquí, pues muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por existir, Museo Sefardí de Toledo, Carmen, Alicia, Sandra, todas vosotras, Santiago, ahí donde estés, un beso enorme, muchísimas gracias. Bueno, Silvia, muchas gracias a ti porque ha sido interesantísimo todo lo que nos has contado y ha sido un placer pues, podernos acercar un poco más a ese gran museo del que nos estás hablando y del que nos has hablado. Desde los participantes nos comentan, agradecen al Museo Sefardí, a Carmen y a ti todo lo que nos has contado, toda la información que has ido transmitiendo, incluso se sorprenden sobre la existencia de un Samuel Aleví del reinado de Jaime I, y te agradecen ese valor que le has dado a la mujer judía, según los escritos, los testamentos, las ventas, ¿no? Todo esto que nos has ido contando. No sé si tenemos alguna pregunta concretamente o algo que quieran comentar los participantes y que nos pueda sacar de dudas. A ver, dicen por aquí que si contáis desde el museo con alguna publicación donde habléis de las historias que habéis ido descubriendo a través de los documentos y archivos que tenéis y de las que has hablado. Bueno, existe una publicación, tenemos una línea de publicaciones llamada con el título de Girona Judaica, y hay dos libros publicados por Jaume Riera en esa colección. Uno es sobre las sinagogas de la corona catalana aragonesa en la época medieval, muy interesante. Otra es sobre la trayectoria histórica de la comunidad judía de Girona, también muy interesante. Pero no es tanto en el sentido de divulgación como sí en el sentido de investigación histórica. Son absolutamente necesarios, interesantes, pero más en esta otra línea. Hay una publicación de un libro llamado Historia de la Cataluña Judía, publicado por el Ayuntamiento de Girona en el año 2010. Los autores somos Manuel Forcano y yo misma, y se encuentra disponible en catalán, en castellano,
y en inglés. Creo que está en Existencias, y en este libro sí se trata pues de esas historias de vida de un modo un poco más dedicado a la divulgación. De todos modos, sí que os recomiendo entrar en nuestra página web. Creo que la he puesto en la última de las diapositivas. En nuestra página web están detalladas todas las publicaciones que hacen referencia a la vida y a la historia de las comunidades, sí, aquí la tenéis, de las comunidades judías de la ciudad de Girona. Y muchas gracias por la pregunta y por el interés, por supuesto. También nos preguntan, muchas gracias Silvia, por aquí dicen, tengo curiosidad por saber si tenéis documentos en árabe. No existe ningún documento escrito en árabe referente a las comunidades judías. Yo no sé si referente al paso de las comunidades musulmanas, que fue muy breve, pero que cada vez nos damos cuenta de que fue más importante en la ciudad en época muy remota. No sé si existe algún documento de ese tipo, pero referente a las comunidades judías no hay ninguno escrito en árabe. Perdón, respondo también en referencia a la pregunta anterior, que entrando también en nuestra web tenéis la opción de escuchar nuestra audioguía. La audioguía sí que está relatada con un gran contenido de género y con un gran contenido de storytelling, de historias de vida. Con lo cual yo creo que es muy recomendable porque es algo bastante dinámico, muy divulgativo, basado siempre en documentos y en elementos fácticos. Decía Georges Duby que cuando hacemos historia nos está permitido soñar siempre y cuando tengamos documentos que corroboren nuestros sueños, y ahí tenemos que enfocarnos, pero yo creo que las audioguías es un recurso interesante, que en 30 minutitos te das el paseo por el museo y te enteras bastante de lo que son las historias de vida. Disculpa, un poco de la pregunta, pero... No, sí, desde luego que es un elemento interesante dentro del museo para aprender un poquito más y para darnos una visión, aunque sea general, del mismo. También, Silvia, nos comentan por aquí, dicen, he escuchado alguna vez que las juderías de Cataluña no pueden considerarse parte de Sefarad. Me gustaría saber qué piensa Silvia, cuya opinión respeto muchísimo sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, yo creo que exactamente que las comunidades judías de Cataluña no se consideran, actualmente sí, porque actualmente Sefarad es un ámbito geográfico y incluso simbólico bastante más amplio. Pero en el siglo XIII, por ejemplo, tenemos documentos de judíos de Girona, el propio Moshe Ben Nachman, que habla de mis hermanos de Sefarad, haciendo referencia a personas de otro ámbito geográfico, espacial. Con lo cual, mi opinión, referendada por las opiniones de los expertos, de Eduard Feliu, David Romano, Jaume Riera y tantos otros, es que este espacio es un espacio que tiene bastante más relación con la media luna mediterránea que abarca desde el Reino de Valencia, Cataluña y la zona de Provenza, incluso llegando hasta lo que serían las costas de Italia, más que con el concepto de Sefarat que podían tener las personas judías en el siglo XII y en el siglo XIII. Esta es mi opinión, y es mi opinión que podría racionar largamente, pero no creo que tengamos el tiempo ahora suficiente para hacer esto. Pero sí, esta es mi opinión. No eran parte de Sefarad, entendido como el elemento geográfico y político del siglo XIII y del siglo XIV y del siglo XV. A partir de la expulsión es otro tema, es otra cosa. A partir de la expulsión, Sefarad es ese recuerdo, ese punto de unión, esa patria inicial de la cual hemos sido expulsados, a la cual se unen y se reúnen todas esas comunidades. Esto sí, pero hasta el siglo XV el ámbito es otro. Esta es mi opinión. Estupendo. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Parece que no. ¿Qué has solucionado? Sí. Perdona, simplemente se me ocurre ahora, por ejemplo, una cosa que define bastante el concepto de Sefarad en la Edad Media es la lengua. Los judíos de Sefarad en la Edad Media hablan castellano, español antiguo, castellano antiguo, que después era ladino, que después era... Aquí
se habla en catalán y tenemos los documentos que lo corroboran. Hay documentos escritos con grafía hebrea, pero palabras catalanas. Los nombres son catalanes, porque es otro ámbito lingüístico. Simplemente esa es una de las razones, una de las explicaciones. Pues muy interesante. La verdad es que sí. Pues muchas gracias por Pues, gracias darnos tu opinión, por participar. Todas las personas que han participado, que han tenido la paciencia de escucharme. Espero que os haya entrado un poquito el gusanillo de venir a Girona. Tenemos todo el museo muy adaptado, con mascarillas y con todo a punto y con geles hidroalcohólicos y con los brazos abiertos para recibiros a todas y a todos. Silvia, gracias a ti. Gracias. Retomo mi cara, me he quitado la mascarilla porque estoy sola, pero es obligatoria. Yo también estoy sola, por eso no tengo mascarilla. Pero sin duda has hecho un paseo precioso. Mira, nos preguntan, disculpadme, una pregunta más, que si tenéis alguna exposición temporal ahora mismo. Sí, tenemos una exposición llamada Parallel Traces. Es una exposición de fotografías de distintos lugares y rincones de la Europa judía, realizada por fotógrafos profesionales buenísimos de distintos países europeos. Es una exposición producida y promocionada por la Asociación Europea del Patrimonio Judío y que va a estar aquí hasta... ¿Se nos ha ido Silvia? Silvia. Ay. Problemas de... Hemos tenido un problema técnico en la despedida, Colin. Pues claro que les recomendamos, vamos, desde Toledo también, porque les recomendamos que visiten su web, donde tienen todo al día, doy fe. Solemos trabajar juntos, puntualmente, en proyectos concretos. El último así gran proyecto que tuvimos en marcha entre los dos museos fue el Congreso de los Museos Judíos Europeos, y por contarles un poco, desde el punto de vista museológico y de la investigación, pues Silvia, Santiago en su momento, y parte del equipo del museo donde me encontraba, pues estuvimos preparando un programa académico y científico para las ponencias, y donde Silvia tuvo mucho que ver, porque se trató esa ausencia de objetos a la que Silvia ha hecho alusión en su ponencia, en su conferencia, en este encuentro. Y claro que existen unas limitaciones del patrimonio material, que en Gerona son algunas, pero en Toledo son otras, aunque conservemos estos maravillosos edificios sinagogales, ¿no? Pero la ausencia generalizada de proliferación de elementos patrimoniales materiales nos lleva, nos obliga, y lo hacen muy bien desde Gerona, a construir esa historia, ese relato, de la mano de la investigación, por supuesto, el estudio, la búsqueda de fuentes documentales. Ese relato que existió, por supuesto, en el brillante siglo XIII para el judaísmo, la comunidad judía de la península ibérica, tanto en Girona como en Toledo, y a construir estas historias familiares, estos intercambios comerciales, estas relaciones, en definitiva, socioculturales, que después, con la expulsión, pues también lo mencionaba Silvia en este maravilloso repaso que nos ha hecho por toda la presencia judía en este contexto, siglo XIII, finales del siglo XIII, a través de los distintos ámbitos de vida cultural, que ha sido maravilloso, ha sido contarnos esas historias personales del rastreo de esas fuentes, ¿no? de estas mujeres judías del CAL de Girona, pues nos da la magnitud, la importancia, nos traduce el mensaje de que fue una comunidad muy viva, ¿no? Y muy floreciente desde distintos puntos de vista. Desde luego, el análisis sociocultural de toda la comunidad judía en Girona, en el CAL, de dónde viene esa palabra, toda la acepción etimológica que tiene, y toda la peculiaridad arqueológica, histórica y antropológica que tiene el Museo de Historia de los Judíos de Girona, es fundamental para entender la historia y presencia judía en toda la península. Y sin duda hablamos de dos realidades complementarias, puesto que este importante proyecto museográfico que llevan allí en Cataluña, en Gerona, en torno a la presencia judía, que dirige maravillosamente bien Silvia y del cual se valen de investigadores de primer orden. No me olvido de Jordi Casanovas, no me olvido de Riera, de Jaume Riera, son autores que son fundamentales para entender el estudio de la presencia judía en España desde el punto de vista de la epigrafía, fundamentalmente, porque la epigrafía
funeraria, la epigrafía hebrea en este caso, nos da un testimonio indiscutible en el estudio y en el análisis de esta presencia histórica y en el desarrollo de estas comunidades. Complementa muy bien la labor arqueológica en casos como Toledo, fundamentalmente, y la labor, por supuesto, de estudio y de acercamiento de las fuentes documentales. Girona lo hace muy bien desde hace muchísimo tiempo. En Toledo hemos tenido algunas dificultades o a más complejidad, pero sin duda también hay proyectos pasados y de presente que rescatan esas voces de esas familias judías toledanas que cuando llega el periodo de expulsión, cuando llega la expulsión, se convierte el fenómeno judaizante, o sea, el fenómeno converso, se convierte en algo muy complejo, pero muy también documentado en esta ciudad, en Toledo. Y en ello estamos trabajando para el futuro, desde el Museo Sefardí. Estas familias conversas toledanas que pueden atestiguarnos y darnos estos testimonios directos primeros como las familias que vivieron en las distintas zonas del casco histórico de la ciudad de Toledo, más allá de la judería tradicional, y que cómo se tienen que ir a ciudades del Mediterráneo ya con el mundo sefardí, del que hablaba Silvia, con esa evocación de sefarad que ya sí que es común a ambos museos y a ambos relatos, que es la sefarad mediterránea, ¿no? La sefarad como evocación, como mito, como análisis histórico. No sé si Silvia va a poder volver, Alicia. Silvia nos ha comentado que ha tenido un pequeño problema tecnológico y que lo va a tener un poco difícil y que la despidamos y que, bueno, disculpas por la manera en que ha tenido de desconectarse, pero estos son los problemas del directo y bueno, ya estamos finalizando, con lo cual tampoco... Efectivamente, es una pena, pero le mandamos un beso enorme a Silvia desde aquí, desde Toledo. Por supuesto, seguiremos trabajando en conjunto con muchas ganas y con ganas de seguir avanzando en proyectos concretos que nos ayuden a divulgar esta investigación y este estudio y estas historias, en definitiva, que también cuentan desde allí, desde el Museo de Historia de los Judíos, Centro Hernández, y desde aquí, desde Toledo, también contamos. Y vamos a seguir la relación entre ambos museos es muy necesaria y en el estudio del pasado judío de España, desde el punto de vista patrimonial fundamentalmente y documental también es fundamental integrar ambas disciplinas y así seguiremos trabajando desde ambos museos sin duda, poco a poco en esta nueva etapa para Toledo, pero con visos de futuro, sin duda. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que hoy en directo o mañana o en sucesivos días, cuando queráis, nos veáis en estos encuentros virtuales. Hemos intentado ofreceros un abanico amplio de temas porque el museo también tiene esa posibilidad, lo permite. Recordad que centros como Girona y centros como el Museo Sefardí de Toledo lo que hacen es atestiguar y dar a conocer la historia judía en España, el desarrollo tan complejo, porque desde Toledo lo hacemos también desde la coexistencia con otras culturas, y es un análisis sin dudas que si uno quiere puede estudiar a fondo y no hay límites, es decir, hay que tener en cuenta las distintas disciplinas que tratamos en los museos, ¿no? La arqueología, la documentación, la historia, la antropología, y Silvia pues es una de las colegas que nos ayudan a avanzar en ello. Esperamos y deseamos que hayáis disfrutado de estos encuentros virtuales, de todos y cada uno de ellos. No me sé el número exacto que hemos tenido, pero desde abril los pusimos en marcha gracias a la doctora Pérez Cuartas, de la cual tampoco me olvido, gracias a Felipe Martín de Vidales, fundamentalmente, y a Silvia, y a tantos otros que han pasado por nuestras cámaras y nuestros canales YouTube, por este canal tan distinto que nos gustaría que fuera algo combinable, esperemos que sea así en el futuro, y que nos ha permitido, sin duda, con nuestras limitaciones técnicas, pero nos ha permitido poder seguir desarrollando un nuevo proyecto del Museo Sefardí, basándonos en el pasado, pero mirando también al presente y al futuro, adaptándonos al presente y mirando al futuro. Os seguiremos esperando, agradeceros a todos, especialmente a nuestra asociación de amigos que también nos ha ayudado en la difusión y en la comunicación de todos los encuentros y disfruta de ellos, los gestiona también nuestra difusión de los mismos,
a dar las gracias a todos los que estáis ahí cada semana acompañándonos, y volveremos en septiembre, octubre con el Año Nuevo Judío, volveremos con nuevas propuestas y nuevos ciclos e ideas en torno a las cuales poder comentar, poder compartir conocimiento, que de eso se trata, también hacemos eso en los museos, y poder disfrutar de distintas experiencias en torno a nuestra colección y nuestra vida cultural. Os esperaremos aquí en estos encuentros y seguiremos disfrutando de ellos. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer acompañarnos en esta etapa tan distinta y tan compleja. Un abrazo.